En las vastas extensiones del desierto, donde el viento lleva antiguos secretos y las arenas parecen susurrar leyendas perdidas, existe una historia rara vez contada y mucho menos comprendida. Es la historia de una mujer excepcional cuyo papel, aunque sutil, fue esencial en una de las epopeyas más significativas de la Biblia. Su nombre es Séfora y su vida estuvo marcada por decisiones que trascendieron culturas, riesgos que desafiaron a la muerte y un amor inquebrantable que la vinculó para siempre con Moisés. Séfora no es la típica figura heroica de la Biblia, ni recibe el mismo reconocimiento que otros personajes de su tiempo. Sin embargo, en un mundo patriarcal que pocas veces permitía la participación de mujeres en asuntos relevantes, Séfora se destaca por su valentía y sabiduría, cualidades que moldearon no solo su vida, sino también la de un hombre llamado a liberar a un pueblo entero. ¿Quién fue esta mujer que acompañó a Moisés en una misión que cambiaría el curso de la historia? Si deseas conocer cómo Séfora marcó el destino de su pueblo y el de Moisés, quédate hasta el final. Antes de empezar, querido hermano, si anhelas conocer más de la palabra de Dios y acercarte cada día más a Él, te invito a suscribirte y darle like. Cada vez que lo haces, apoyas a que este mensaje de fe llegue a más corazones. Los orígenes y el contexto cultural de Séfora. Para comprender realmente la vida y el papel de Séfora, es esencial situarnos en el contexto cultural y social que moldeó su carácter y la posición que ocupó en la historia. Séfora, nacida en el seno de una sociedad nómada conocida como los madianitas, no era una mujer cualquiera. Los madianitas, una tribu con una rica herencia cultural, eran descendientes de Madián, uno de los hijos de Abraham con Cetura. Esta relación con Abraham, una figura patriarcal venerada por varias culturas y religiones, les otorgaba una conexión espiritual y ancestral que enriquecía su identidad. Sin embargo, aunque había una línea compartida con los israelitas, la cultura madianita había evolucionado de manera particular, manteniendo sus costumbres, su sistema social y una forma de vida que los distinguía de otras tribus. La vida de los madianitas estaba marcada por la movilidad constante. En un ambiente árido y hostil, la supervivencia dependía de una relación íntima con la naturaleza y de la adaptación de los ciclos de la escasez y la abundancia. Como nómadas, los madianitas migraban de un lugar a otro en busca de recursos, especialmente agua y pastizales para sus animales, y esta economía pastoral moldeaba sus costumbres y estilo de vida. Al depender de la cría de ovejas y cabras, se convertían en pastores habilidosos, profundamente conectados con el entorno. Este estilo de vida exigente desarrolló en ellos una resiliencia inquebrantable y una adaptabilidad que caracterizaba también la personalidad de sus miembros. La economía madianita no se limitaba a la ganadería. Eran comerciantes naturales, reconocidos en las rutas comerciales del Medio Oriente. Este comercio les permitió establecer lazos con otras tribus y naciones vecinas, facilitando un intercambio cultural significativo. A través de las caravanas y el intercambio de bienes, los madianitas se convirtieron en un nexo de comunicación y comercio entre distintas culturas y pueblos. Esta interacción, sin embargo, también generaba desconfianza y tensiones, especialmente con los israelitas, quienes veían en los madianitas a extranjeros cuya cultura y creencia diferían de las propias. En un contexto donde la identidad y la pureza cultural eran muy valoradas, estas diferencias a menudo se percibían como amenazas. Para Séfora, crecer en el medio de esta cultura rica en tradiciones le proporcionó un carácter fuerte y un entendimiento profundo de las costumbres y espiritualidad madianitas. Su identidad no estaba separada de su entorno, y desde pequeña aprendió las historias, los valores y las enseñanzas transmitidas por sus antepasados.
Además, ser hija de Jetro, un importante sacerdote de Madián, le otorgaba un papel especial dentro de su comunidad. Jetro no solo era una figura de autoridad, sino que encarnaba la tradición y los conocimientos sagrados de su pueblo. Como su hija Séfora fue testigo del respeto que su padre recibía y de las responsabilidades que acarreaba su papel, absorbiendo una comprensión profunda de la fe y de las prácticas espirituales madianitas. Este entorno de devoción y sabiduría fue fundamental en la formación de su carácter y en su relación con lo divino. La posición de Jetro como sacerdote significaba que Séfora creció rodeada de rituales, enseñanzas y reflexiones que enriquecían su entendimiento espiritual. El sacerdocio en Madián no se limitaba a guiar en la adoración, sino que también actuaba como mediador en asuntos de justicia y liderazgo. Así, Séfora no solo aprendió los aspectos religiosos de su cultura, sino también la importancia de la diplomacia, la medicación y la prudencia en la toma de decisiones. Este trasfondo espiritual y de liderazgo influyó en la percepción que tenía de su rol como mujer en su comunidad y en su vida posterior como esposa de Moisés. No era una mujer común en una sociedad patriarcal. Su origen le otorgaba no solo prestigio, sino también un conjunto de conocimientos espirituales que moldearon sus decisiones y acciones. Aunque en la sociedad madianita predominaba el patriarcado, donde los hombres eran principales líderes y responsables de la protección y el sustento de la familia, las mujeres no carecían de importancia. Su rol era complejo y esencial dentro de la dinámica familiar y comunitaria, en particular aquellas mujeres que, como Séfora, pertenecían a familias de prestigio o a linajes espiritualmente significativos. Poseían una influencia considerable, aunque ésta se ejerciera de manera sutil. La autoridad de las mujeres no era explícita, pero su influencia se manifestaba en la educación de los hijos, en el mantenimiento de las costumbres y en el consejo que ofrecía en los momentos de crisis. Séfora, al ser hija de un sacerdote, no solo era respetada, sino que también tenía un espacio para expresar su sabiduría y fortaleza. En un contexto donde la vida de los nómadas estaba marcada por la dureza del desierto, la familia y la comunidad se convertían en el núcleo de apoyo y supervivencia. Las mujeres como Séfora contribuían activamente a la cohesión y resiliencia de este núcleo. No solo cumplían tareas domésticas, sino que también participaban en la enseñanza de las tradiciones, transmitiendo a las siguientes generaciones los conocimientos y valores que aseguraban la continuidad de su cultura. Las mujeres jugaban un papel fundamental en el equilibrio de las relaciones familiares y en el fortalecimiento de los lazos comunitarios, lo cual era crucial en una sociedad donde la estabilidad y la unión eran necesarias para sobrevivir en el desierto. Séfora representa en este sentido a las mujeres influyentes y sabias que, sin ocupar títulos oficiales ni posiciones de poder visibles, lograban impactar en las decisiones importantes de su comunidad y en la vida de quienes las rodeaban. Su ejemplo nos recuerda que el liderazgo y la influencia no siempre son visibles o reconocidos públicamente, y que en sociedades donde el patriarcado dominaba, las mujeres encontraban formas de ejercer su poder y dejar su marca. En el caso de Séfora, su impacto sería aún mayor, ya que su destino la llevó a unirse a Moisés, un líder hebreo cuya misión cambiaría la historia. Esta unión no solo fue un lazo de amor, sino también un puente entre dos culturas y un testimonio de cómo el respeto y la comprensión entre diferentes tradiciones puede enriquecer y fortalecer la fe compartida. El hecho de que Séfora pudiera adaptarse y entender tanto su propia cultura como la de Moisés muestra la amplitud de su visión y su capacidad para trascender las diferencias culturales. Su vida en Madián la preparó para enfrentar el mundo hebreo con respeto y dignidad, entendiendo que ambas culturas tenían sus propios valores y enseñanzas, pero que también compartían puntos en común. La historia de Séfora y Moisés entonces no es solo una narrativa de amor o devoción espiritual, sino también un ejemplo de integración y de reconciliación entre dos formas de ver el mundo. Querido hermano en Cristo, Dios nos llama a compartir su palabra con los demás.
Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a darle like y suscribirte. Al hacerlo, estás ayudando a que la luz de Dios alcance a más personas que necesitan escuchar su verdad. El pozo como lugar de encuentro y cambio de destino. En el antiguo Oriente los pozos eran mucho más que fuentes de agua para las comunidades. Eran verdaderos símbolos de vida, lugares donde se reunían las personas para satisfacer sus necesidades vitales y en donde se encontraban para compartir historias, tradiciones y fortalecer sus lazos. En un entorno desértico donde el agua era escasa y el acceso a ella podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte, los pozos se convertían en centros esenciales para la supervivencia y, en muchos casos, en el corazón de la comunidad. No era extraño que estos pozos fueran también lugares de encuentro cultural y social, donde las interacciones humanas llevaban consigo significados profundos y, a veces, inesperados. El pozo era un punto de conexión entre personas de distintas procedencias y culturas. Aquellos que acudían a él no solo iban a buscar agua, en muchas ocasiones llevaban sus historias, sus preocupaciones y sus sueños. Se trataba de un espacio donde se cruzaban caminos y donde los momentos cotidianos podían transformarse en eventos de gran trascendencia. Fue precisamente en uno de estos pozos donde Séfora conoció a Moisés, en un encuentro que marcaría un antes y un después en la historia bíblica y que cambiaría sus vidas para siempre. Aquel día Séfora y sus hermanas se dirigieron al pozo para recoger agua para el ganado de su padre, Jetro. El pozo no era simplemente un lugar al que acudían por necesidad, sino también un espacio de interacción donde las mujeres podían socializar, compartir sus pensamientos y en muchos casos intercambiar noticias y mantener vivo el vínculo de la comunidad. Pero lo que parecía una actividad cotidiana se transformó en una situación difícil cuando un grupo de pastores intentó intimidarlas y ahuyentarlas del lugar. Este tipo de incidentes no era inusual en una sociedad dominada por hombres, donde las mujeres a menudo debían enfrentarse a obstáculos y desafíos adicionales simplemente para llevar a cabo sus tareas diarias. Era un recordatorio constante de la desigualdad y de las luchas que enfrentaban las mujeres en un contexto patriarcal. En este tenso escenario Moisés apareció. Era un forastero, alguien desconocido para Séfora y sus hermanas, y, sin embargo, no dudó en intervenir para defenderlas. Este acto de valentía y justicia reflejaba el carácter de Moisés y mostraba desde un principio su disposición a proteger a quienes necesitaban ayuda. Sin conocerlas, Moisés actuó con nobleza y valor, enfrentándose a los pastores y permitiendo que las hermanas complementaran su tarea en paz. Este acto no era solo un gesto momentáneo de bondad, era una muestra de la naturaleza de Moisés como defensor de los vulnerables, una cualidad que más adelante definiría su papel como líder y libertador del pueblo hebreo. La intervención de Moisés en el pozo no pasó desapercibida para Jetro, el padre de Séfora. Jetro, al escuchar lo sucedido, quedó impresionado por la integridad y el coraje de Moisés y no dudó en recibirlo en su hogar con gratitud y hospitalidad. Este gesto de hospitalidad era significativo en la cultura de la época, donde recibir a un forastero en una casa era un acto de gran generosidad y respeto. Pero el episodio del pozo tenía un significado aún más profundo, pues no solo marcaba el inicio de la relación entre Moisés y Séfora, sino que también establecía un vínculo entre Moisés y la familia de Jetro, uniendo así a dos culturas y dos destinos. El pozo entonces no fue solo el escenario de un acto heroico, fue un lugar de transformación, un espacio sagrado donde dos personas de orígenes y culturas diferentes se encontraron y en ese breve momento comenzaron un viaje juntos. En este encuentro fortuito, Moisés y Séfora unieron sus destinos, abriendo la puerta a una historia de amor, sacrificio y fe que iría mucho más allá de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. El pozo se convirtió en un punto de partida, en el lugar donde dos caminos distintos se cruzaron y donde comenzó una misión divina que cambiaría la historia. El simbolismo del pozo en este contexto es profundo y multifacético. No solo representaba la vida en un sentido físico,
proporcionando agua para las personas y sus animales, sino que también encarnaba la esperanza, la oportunidad y la transformación. Era un lugar donde las barreras sociales y culturales podían disolverse temporalmente, donde los encuentros casuales podían llevar a un cambio de destino. En la historia de Séfora y Moisés, el pozo se convierte en un espacio de revelación, donde Moisés muestra su naturaleza compasiva y justa, y donde Séfora, al ser defendida, experimenta una conexión con él que más tarde se transformaría en un compromiso profundo y en una vida compartida. Este evento también nos da una idea de la dinámica de poder y de las desigualdades de género en la época. El hecho de que Séfora y sus hermanas fueran hostigadas por los pastores refleja la falta de respeto hacia las mujeres en ciertas áreas de la sociedad. No obstante, el acto de Moisés rompe con esta dinámica, mostrando una alternativa en la que el valor y el respeto prevalecen sobre la intimidación. En un mundo donde la fortaleza y el poder físico eran valorados, Moisés utilizó su fuerza para proteger en lugar de oprimir, un indicio de su liderazgo y de la justicia que caracterizaría su papel futuro. La intervención de Moisés en el pozo también habla de la importancia del valor moral en un líder. Su acto de valentía no solo lo hizo ganar el respeto de Jetro y su familia, sino que también lo conectó profundamente con la comunidad madianita. Aunque Moisés era un extranjero y alguien que aún no se conocía por su misión, su acto de bondad creó un lazo de respeto y gratitud que le abriría puertas en una tierra lejana y desconocida. Para Séfora, ver a Moisés enfrentarse a los pastores fue probablemente una experiencia que no solo le generó admiración, sino que también le permitió ver en él una fuerza que iba más allá de lo físico, una fortaleza de espíritu que resonaba con los valores de su propia cultura y de su familia. Este encuentro en el pozo representa, en última instancia, la unión de dos personas que, a pesar de sus diferencias, estaban destinadas a caminar juntas en una misión de vida y fe. Moisés no solo ganó la gratitud de Séfora y de su familia, sino que también encontró un lugar donde ser aceptado y apreciado en medio de su exilio. El pozo, entonces, fue un umbral, un punto de transición en la vida de Moisés, y su encuentro con Séfora le otorgó una nueva perspectiva y una razón para seguir adelante. No se trataba solo de un romance, sino de una alianza que tendría implicaciones duraderas y que prepararía a ambos para enfrentar los desafíos de una misión divina. Un matrimonio de alianzas y trascendencia cultural. El matrimonio entre Moisés y Séfora fue mucho más que una simple unión basada en el amor o en una decisión impulsiva. Fue un acto profundo de integración cultural, uniendo no solo a dos personas, sino también a dos tradiciones, cada una con su historia, sus costumbres y su visión del mundo. En la antigüedad, los matrimonios cumplían múltiples funciones. No solo eran un vínculo personal entre dos individuos, sino también una herramienta diplomática y cultural para establecer alianzas entre familias, tribus e incluso naciones. En este caso, la unión de Moisés y Séfora representaba un acto de unión trascendental entre dos pueblos que, en otras circunstancias, habían coexistido con tensiones y diferencias. Por un lado, Moisés era hebreo, criado en la corte egipcia en un ambiente de riqueza y privilegios, completamente distinto al de la vida nómada y pastoril de los madianitas. Desde niño Moisés había conocido el esplendor y el lujo de Egipto, un imperio que se destacaba no solo por su poderío militar, sino también por su cultura opulenta, sus rituales complejos y una organización política y social avanzada. La educación de Moisés, a la par de los príncipes egipcios, le permitió adquirir conocimientos sobre estrategia, política y los rituales de una de las civilizaciones más poderosas de su tiempo. Sin embargo, el lujo y la autoridad que alguna vez había experimentado en la corte egipcia se volvieron, con el tiempo, incompatibles con su identidad y su sentido de justicia, lo que lo llevó a alejarse de su vida pasada y a buscar un propósito más profundo. Por otro lado, Séfora era una mujer madianita, proveniente de un entorno muy distinto, donde la vida nómada y las tradiciones pastoriles definían el día a día. Los madianitas eran un pueblo austero, acostumbrado a las dificultades del desierto y a una vida sencilla en contacto directo con la naturaleza. Su cultura estaba profundamente arraigada en la familia, la comunidad y la devoción a sus creencias espirituales.
Como hija de Jetro, sacerdote de Madián, Séfora creció rodeada de una espiritualidad práctica, de respeto a la tierra y a sus ancestros, y de un fuerte sentido de responsabilidad hacia su comunidad. Aunque la vida madianita no contaba con la grandeza material de Egipto, estaba llena de una riqueza espiritual y moral que dotaba a sus miembros de una gran fortaleza y resiliencia. La decisión de Moisés de quedarse en Madián y casarse con Séfora fue mucho más que un cambio de vida. Representaba una ruptura radical con el pasado, una renuncia a la vida de privilegio que había conocido en Egipto y un acto de humildad que le permitiría redescubrirse y prepararse para la misión que el destino le tenía reservada. En cierto sentido, este matrimonio fue una especie de muerte simbólica a su antigua identidad y a su vida pasada. Al aceptar esta nueva vida junto a Séfora, Moisés se embarcaba en un viaje de introspección, abandonando los lujos y el poder de la corte egipcia para adoptar la sencillez y la honestidad de la vida en el desierto. Era un paso necesario que lo ayudaría a conectarse con sus raíces hebreas y con la misión de liberar a su pueblo. Para Séfora, unirse a Moisés no fue una decisión menos trascendental. Al casarse con un extranjero, aceptaba la entrada de una cultura y de una misión completamente diferentes a las suyas en su vida. Séfora no solo aceptaba a un hombre que venía de un mundo desconocido, sino que también se comprometía con el propósito que Moisés iba a asumir. Un propósito que no solo le afectaría a ella, sino a toda su familia y, en última instancia, al pueblo hebreo y a los madianitas. A través de esta decisión, Séfora mostró una apertura y una disposición a trascender las barreras culturales y personales, acompañando a su esposo en una travesía que la alejaría de todo lo que conocía y que la llevaría hacia un camino lleno de incertidumbre, pero también de fe y propósito. El matrimonio entre Moisés y Séfora fue, en esencia, un símbolo de reconciliación cultural. En una época donde las culturas y las tribus solían mantenerse en tensión, cada una protegiendo sus costumbres y tradiciones, esta unión mostró que el amor y la fe podían cruzar barreras aparentemente insuperables. Su relación demostró que los vínculos entre diferentes culturas no solo eran posibles, sino que también podían enriquecer las vidas de quienes los vivían. La historia de Moisés y Séfora nos recuerda que, aunque las diferencias culturales pueden parecer profundas, es posible construir puentes y crear alianzas significativas si hay respeto y aceptación mutua. Esta unión matrimonial también representaba una alianza estratégica en términos de cohesión social y apoyo. Al ser Moisés acogido por Jetro y su familia, él no solo ganaba una esposa, sino una red de apoyo y protección en un momento crucial de su vida. La familia de Séfora le ofrecía a Moisés un refugio, una nueva identidad y una base desde la cual empezar de nuevo. En una época en la que la supervivencia muchas veces dependía de las conexiones familiares y de las alianzas tribales, el matrimonio de Moisés con Séfora le proporcionaba un respaldo esencial y una comunidad que lo aceptaba y lo reconocía. Séfora, con su conocimiento de las costumbres de su pueblo y su conexión con su linaje sacerdotal, le ofreció a Moisés una perspectiva renovada y un contexto en el que podía redescubrir su propósito de vida. En este sentido, la relación de Moisés y Séfora también funcionaba como un intercambio de cultura y espiritual. Moisés aprendió de la vida austera y espiritual de los madianitas, mientras que Séfora pudo conocer y entender las enseñanzas y el propósito de su esposo, algo que le permitió ser una parte activa de su misión. Este intercambio mutuo de valores y creencias enriqueció su unión y preparó a ambos para los desafíos que enfrentarían. Séfora no era una mera acompañante de Moisés, era su igual y su apoyo, alguien que comprendía la importancia de la misión de Moisés y que estaba dispuesta a acompañarlo en los sacrificios que esta misión implicaba. Este matrimonio entre un hebreo y una madianita, que podría haber sido motivo de controversia y rechazo, se convirtió en un testimonio de cómo el amor y el compromiso puede trascender las fronteras culturales y religiosas. Séfora y Moisés no solo se unieron como esposo y esposa, sino que también como compañeros en un viaje de fe y redención. Su historia nos recuerda que las alianzas entre culturas no solo enriquecen a los individuos involucrados, sino que también fortalecen a sus comunidades y pueden convertirse en ejemplos de reconciliación para las generaciones futuras. En definitiva, el matrimonio de Moisés y Séfora fue mucho más que una simple unión entre dos personas.
fue un pacto de alianza y de trascendencia cultural, un acto de fe y de compromiso con un propósito que iba mucho más allá de sus propias vidas. Moisés y Séfora se convirtieron en una pareja que representaba la integración y la unidad, una pareja que nos recuerda que el amor y la fe son fuerzas capaces de unir lo que a menudo parece irreconciliable. A través de su historia comprendemos que, aunque las diferencias pueden ser grandes, el respeto y el compromiso son herramientas poderosas para crear vínculos que pueden cambiar el curso de la historia. Así como Dios nos llama a ser luz en el mundo, tú también puedes ser parte de esta misión. Suscríbete y dale like, y juntos llevemos la palabra de Dios a más lugares. No subestimemos el poder de su palabra para transformar vidas. Séfora y el pacto de sangre. Uno de los episodios más misteriosos y al mismo tiempo fascinantes en la vida de Séfora es el pacto de sangre, descrito en Éxodo 4, 24-26. Este evento cargado de simbolismo y dramatismo marca un punto crucial en la historia de Moisés, en su misión de liberar al pueblo hebreo y en el propio papel de Séfora como su compañera. Mientras Moisés, Séfora y su hijo viajaban hacia Egipto para cumplir con la misión encomendada por Dios, el texto bíblico relata que Dios apareció en el camino para confrontar a Moisés de manera intensa y amenazante. Aunque los detalles específicos de la causa exacta de esta ira divina no son del todo claros, muchos estudiosos interpretan que la razón de este enfrentamiento fue la omisión de Moisés en circuncidar a su hijo, un acto fundamental para sellar la alianza entre los descendientes de Abraham y Dios. Este pacto de circuncisión establecido por Dios con Abraham y sus descendientes simbolizaba la pertenencia al pueblo elegido y el compromiso de seguir con los mandatos divinos. La narrativa nos presenta un momento de enorme tensión y gravedad en el contexto del viaje hacia Egipto, donde Moisés estaba a punto de enfrentar al faraón en una misión de proporciones épicas. La ira de Dios frente a la omisión de la circuncisión resaltaba la importancia absoluta de cumplir con todos los aspectos del pacto divino. En este contexto, Séfora se convierte en un personaje decisivo. Comprendiendo de inmediato la gravedad de la situación y la amenaza que pesaba sobre la vida de su esposo, Séfora actuó sin dudar. En un acto que revela tanto valentía como una profunda sabiduría espiritual, tomó un cuchillo de pedernal y circuncidó a su hijo, tocando después los pies de Moisés con la sangre. Este acto en toda su intensidad no solo salvó la vida de Moisés, sino que reafirmó el compromiso de su familia con la alianza sagrada establecida entre Dios y el pueblo de Israel. Este momento, aunque breve en la narrativa, está lleno de significado y nos muestra una faceta de Séfora que pocas veces se resalta: su capacidad de comprender y actuar según la gravedad de una situación espiritual de vida o muerte. Séfora no era israelita, provenía de una cultura diferente, con prácticas religiosas propias. Sin embargo, su comprensión del pacto de Dios y su respeto por las exigencias divinas muestran que era una mujer de gran intuición y fe. Al circuncidar a su hijo y realizar el gesto de tocar con la sangre los pies de Moisés, Séfora no solo demuestra su valentía, sino también su profunda conexión con el propósito de su esposo y con la misión que él estaba llamado a cumplir. Este acto es una muestra de cómo Séfora entendía y respetaba la tradición de su esposo, comprendiendo que este pacto era vital para el éxito de la misión divina. El acto de Séfora va más allá de ser una intervención desesperada. Es un gesto lleno de simbolismo y significado religioso. La sangre en este contexto representa la vida, el sacrificio y el compromiso con el pacto establecido por Dios. Al tocar los pies de Moisés con la sangre de su hijo, Séfora parece estar sellando una especie de pacto no solo para su hijo, sino también reafirmando la protección sobre Moisés. En las antiguas culturas del cercano Oriente, los pies a menudo simbolizaban el caminar de la voluntad divina y el compromiso de seguir el camino trazado por Dios. De esta forma, Séfora estaba asegurando que Moisés y su descendencia estuvieran alineados con la voluntad y protección divina en la misión que estaba por emprender. La figura de Séfora en este episodio destaca su rol como mediadora entre Dios y Moisés en un momento de crisis. En un tiempo donde las mujeres rara vez eran vistas como líderes espirituales, Séfora se convierte en una protectora activa, una mujer que toma la iniciativa y actúa cuando Moisés, debilitado o enfrentado por la ira divina, no podía hacerlo.
Su intervención es una muestra clara de su sabiduría y de su capacidad de comprender las demandas espirituales a un nivel profundo. Aunque provenía de un contexto cultural diferente, Séfora asumió el compromiso de obediencia al Dios de su esposo con una dedicación y determinación que salvó la vida de Moisés y reafirmó su misión como líder del pueblo de Israel. Conflictos familiares y tensión cultural. La vida de Séfora junto a Moisés no fue sencilla y estuvo marcada por conflictos tanto culturales como familiares. En una época donde las tradiciones eran profundamente arraigadas, el matrimonio entre Moisés y Séfora representaba una fusión de culturas y tradiciones que a menudo chocaban. Uno de los episodios que mejor ilustra estas tensiones es el conflicto entre Miriam, la hermana de Moisés, y Séfora, descrito en Números 12, 1-10. Miriam y Aarón criticaron la elección de Moisés de casarse con una mujer cusita. Algunas interpretaciones señalan que esta referencia es a Séfora, generando un conflicto que reflejaba el miedo a la influencia extranjera y a la dilución de la identidad cultural de Israel. Dios intervino castigando a Miriam con lepra por sus críticas, reafirmando así la posición de Moisés y el lugar de Séfora en su vida. Este incidente fue más que una disputa familiar, fue una lección sobre la aceptación y el respeto hacia las diferencias culturales y una advertencia de las consecuencias de permitir que los prejuicios influyan en las relaciones familiares y comunitarias. La intervención de Dios en defensa de Moisés y en consecuencia de Séfora es una reafirmación de que su unión no solo era válida, sino parte del plan divino. La difícil decisión de separarse por el bien mayor. Cuando Moisés finalmente aceptó el llamado de Dios y se dispuso a liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, tomó la difícil decisión de enviar a Séfora y a sus hijos de regreso a Madián. Esta separación fue tanto física como emocional. Moisés sabía que enfrentarse al faraón sería un proceso largo y peligroso, y decidió proteger a su familia enviándola de vuelta al hogar de Jetro. Para Séfora, el regreso a Madián significaba más que una simple separación de su esposo. En un tiempo donde las familias enfrentaban juntos los desafíos, esta distancia era un sacrificio que la obligaba a enfrentar los riesgos de criar a sus hijos en un entorno sin la protección de Moisés. No obstante, ella aceptó esta situación con resignación y fortaleza, entendiendo que la misión de su esposo requería de sacrificios personales y que, al protegerlos, Moisés también estaba cuidando de ella y de sus hijos. El reencuentro y el legado de Séfora. Después de la histórica liberación de los israelitas, Jetro, el padre de Séfora, llevó a su hija y a sus nietos a reencontrarse con Moisés. Este reencuentro simbolizó la importancia de la unidad familiar en medio de la adversidad y el triunfo de una misión que parecía imposible. Moisés, al ver a su esposa y a sus hijos, fue recordado de la importancia del amor y el apoyo incondicional en momentos de dificultad. Séfora no solo fue una esposa y una madre, fue una figura clave en la vida de Moisés, alguien que lo apoyó sin reservas y que asumió con valentía los sacrificios necesarios. Su historia es un recordatorio de la importancia de las mujeres en la historia de la fe y de cómo su fortaleza y sabiduría son esenciales para el éxito de cualquier misión importante. La vida de Séfora es una lección de valor, de resistencia y de fe. En un mundo que pocas veces reconocía la influencia de las mujeres, su historia es un recordatorio de que sus acciones y decisiones son esenciales para entender la narrativa sagrada en toda su profundidad. Séfora representa a aquellas mujeres que han sido pilares invisibles en la historia de la humanidad y en la formación de la fe. A través de su valentía en momentos críticos, Séfora nos muestra que la verdadera fortaleza no se encuentra en las posiciones de poder, sino en el valor de estar presentes, de proteger a quienes amamos y de ser un apoyo constante para aquellos que guían. Su legado es una invitación a reconocer y valorar a las personas en nuestras vidas que, con amor y determinación, han dejado una huella profunda en nuestra historia y en nuestra fe. Hermano querido, Dios está a la puerta y llama. Él está esperando que le abras las puertas de tu corazón para cenar contigo. Así que, hermano, en el día de hoy te animo a recibirlo en tu corazón y a buscar más de él. Yo me despido por hoy, pero Dios se queda contigo, mi hermano. Hasta la próxima.